El Señor Jesús les bendiga. Estamos muy contentos de que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube. Esperamos que esta predicación pueda ser de gran bendición para su vida y pueda provocar fe en el corazón de cada uno del que la escuche. El Señor Jesús les bendiga. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 y el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna enfermedad, ni ninguna pandemia, gloria al Señor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor Jesucristo. Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y empieza a enumerar varios aspectos y él dice: pero nada de esas cosas nos podrán separar del amor de Cristo, en las cuales somos más que vencedores. En esta noche quiero enseñarle bajo el tema lecciones en el tiempo de la angustia. Creo que hay ciertas lecciones que Dios nos transmite cuando estamos enfrentando algún tipo de angustia en nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús le pido que por estos minutos pueda concentrarse en la palabra de Dios, y sé que va a ser de gran edificación para su vida. Antes de ello, quiero iniciar con una oración y pedirle al Señor que esta palabra pueda plasmarse en su corazón, y aquellos que están enfrentando algún tipo de angustia puedan hallar en esta palabra una respuesta de consuelo para sus corazones. Amado Rey, te doy gracias en esta noche, Padre. No estoy aquí por voluntad propia, Señor, sino que sé que hay un designio planeado, Señor. Hay un propósito que está ejecutándose en medio de toda esta situación, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que a cada uno, Señor, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, podamos alinearnos, Señor, a tu palabra, Señor, a lo que nos estás hablando nosotros como iglesia en esta generación. Señor, sé fielmente que estás tratando con tu pueblo, y te pido, Señor, que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Padre, que nada lo que haya a nuestro alrededor nos aparte ni nos distraiga de lo que tú tienes glorioso para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, uno de los factores que muchas veces he notado yo que nos afectan frente a las angustias es que muchas veces las personas tienden a invertir más tiempo en las preocupaciones. Muchas veces nos afanamos tanto por preocuparnos como resolver, como buscar soluciones, opciones, alternativas, cuando deberíamos de invertir tiempo primero en lo que es la oración. Alguien decía: si usted tiene tiempo para preocuparse, debería de tener tiempo para orar. Y cuando usted lee Santiago capítulo 5, verso 16, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice las preocupaciones del justo pueden mucho, ni tampoco dice tu nivel de angustia puede mucho. No dice, sino la oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, vivir una vida gobernada por la angustia, hermano, no suma absolutamente nada a nuestra fe. Usted nunca va a adquirir algún beneficio cuando usted se deja gobernar por la angustia. Al contrario, le debilita en su fe para poder sobrellevar esas cargas que están viniendo sobre su vida. Y lo peligroso de la angustia, hermanos, en este tiempo es que una persona se vuelve vulnerable a cualquier tipo de situación, a cualquier tipo de información negativa que afirma esa inseguridad que ya está trabajando en su corazón. No sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces cuando yo he estado enfrentando algún tipo de situación, normalmente siempre llega información que va relacionada a lo que estoy enfrentando o a lo que me está pasando, y esa información muchas veces, la manera en la
la que nosotros la canalizamos nos ayuda o para levantar nuestra fe o para infundir más angustia y aflicción a lo que estamos enfrentando. Y David dijo unas palabras muy puntuales en Salmos capítulo 112, verso 7. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. En otras palabras, la angustia, el temor, la aflicción, la congoja o el sentirse asolados por cualquier situación que usted esté enfrentando, a lo mejor es el producto de lo que usted está percibiendo a su alrededor. Muchas veces cuando enfrentamos situaciones, hermano, eso solamente nos ayuda a poner una plataforma de inseguridad, empezar a dudar de las promesas de Dios. Pero David dijo, no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y eso es una de las cosas que muchas veces descuidamos en la angustia. En vez de afirmarnos en la palabra, nos afirmamos más en la angustia o en la aflicción que estamos pasando. Yo creo que lo más lógico sería que cuando uno está enfrentando una situación es atacarla con la palabra de Dios, con la fe que ha puesto dentro de nuestros corazones. Pero tendemos a hacer todo lo opuesto. Dejamos que nuestros oídos estén más atentos a las palabras necias, a las palabras vacías de este mundo, a la inseguridad que está a nuestro alrededor. Y Deuteronomio capítulo 4 verso 30 dice: en los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Muchas veces, hermanos, tenemos la percepción equivocada de pensar que la angustia nace del corazón del hombre, pero realmente la angustia, hermano, la provocamos cuando alejamos nuestros oídos de la voz de Dios. Hay gente que dice, no, yo nací con la angustia ya está dentro de mí, porque todo el tiempo cuando viene algo me aflijo y me desespero. No, muchas veces nosotros llegamos a esa estación o a ese nivel emocional de tanta agitación porque usted aparta sus oídos de la voz de Dios. Y Lucas capítulo 8 verso 18 dice: mirad pues cómo oís. Y la razón por la cual, hermano, Jesús usó esas palabras con sus discípulos es porque así como su fe crece, así como su fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, así también las malas noticias tienen la capacidad de infundir temor y angustia en el corazón. El diablo siempre imita todo aquello que Dios usa para bendecirnos. Así como su vida puede ser edificada escuchando, prestando atención a la voz de Dios para que su fe sea edificada, así también el enemigo obra para que usted, a través de las malas noticias, su fe sea derribada. Gloria al Señor. A lo mejor en este tiempo puede ser algo imposible resistir las malas noticias. Estamos conectados por tantos medios sociales y a lo mejor alguien puede decir: oh, pastor, es imposible frenar el bombardeo de las malas noticias. Pero lo que yo sí creo que podemos hacer como hijos de Dios es poner nuestra fe en Él y creer que Él tiene el control aún de nuestro futuro. A lo mejor usted no puede contrarrestar las malas noticias, pero sí puede prepararse. ¿Cómo? Activando su fe, creyendo que Dios está trabajando hoy y está trabajando en su futuro. Esa es una de las cosas que nos ayudan a vencer la ansiedad. Y yo he notado, hermanos, una de las cosas que están sucediendo en este tiempo, y a lo mejor, y no quiero ofender a nadie con esto, es mi percepción, es lo que yo he notado, pero he visto que muchas veces nuestras redes sociales, en vez de usarlas como un puente de edificación para conectar a la gente con la palabra de Dios, muchas veces las usamos simplemente para replicar lo que ya hay en el mundo. Replicamos noticias, replicamos gente muriendo, y yo sé que es la realidad que está pasando y no hay que ignorarla, pero creo que en este tiempo lo que más necesitamos hacer es levantar un altar de fe en nuestros corazones, en todo lo que hay a nuestro alrededor. Hermanos, tenemos tantas noticias bombardeándonos de lo que está sucediendo. Hay suficiente información negativa como para nosotros seguir aportando
eso en aquello que nosotros podemos usar como un puente para conectar con salvación. Es mi opinión, no quiero meterme a problemas en eso, pero es lo que yo he notado. Hermanos, necesitamos transmitir la palabra de Dios. Y no solamente hablo del mensaje de su servidor, no, hay muchos buenos predicadores, hay tantos testimonios, milagros de fe que están sucediendo, y esos, hermanos, son los que nosotros debemos de replicar a través de las redes para que la gente no se deje caer en la angustia, sino que sepa que hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aún hay tantas personas ahorita con un gran desconsuelo, con una gran angustia, con una gran ansiedad, que están usando palabras. Yo escuché la entrevista de una mujer y decía: yo, si no me muero del virus, me voy a morir de la angustia. Porque hay tanta situación alrededor que está empujando a la gente a caer en una desesperación. Y mucha gente no sabe para dónde correr y llegan a esas conclusiones de decir: no, si no me muero de alguna enfermedad, me voy a morir de la angustia. Porque eso es lo que el enemigo trata de hacer: cargar los corazones de las personas. Hermanos, la preocupación y la ansiedad desmedida es lo que nos lleva al fracaso, es lo que nos llega a afectar en nuestras decisiones, porque estimula sus sentimientos. La ansiedad, la angustia es una mala manipulación en nuestras emociones, y cuando nosotros no estamos emocionalmente correctos, en nuestro nivel espiritual correcto, aún en nuestra manera de pensar correcta, nosotros tomamos decisiones en base a lo que estamos viendo delante de Dios, porque la ansiedad, la angustia afecta grandemente a las personas. Y no quiero decir con esto que usted tiene un mal espíritu, no, porque como cristianos tendemos a veces a espiritualizar todo y decimos: no, se me metió un mal espíritu. No, la angustia, la ansiedad es un efecto de nuestras emociones, porque como seres humanos también tenemos emociones a través de las cuales manifestamos esas situaciones. Pero una persona que se deja gobernar por la angustia, por la ansiedad, por la congoja, es una persona, hermano, que empieza a tener pensamientos irracionales. Esa persona empieza a verse en un plano de destrucción fatalista a causa de la angustia. De esa manera distorsiona. Y un claro ejemplo es David. David decía en su salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Aún David dice: no se adormecerá aquel que guarda a Israel. Y David tenía una gran confianza en Dios. Él estaba seguro, pero llegó un momento en su vida que la angustia lo llevó a hablar de una manera equivocada. Mire lo que dice David en el Salmo 38, verso 6 en adelante, en la versión Dios habla hoy: todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. La espalda me arde en fiebre. Tengo enfermo todo el cuerpo. Mire las palabras de David: tengo enfermo todo el cuerpo. Estoy completamente molido y sin fuerzas. Mis quejas son quejas del corazón. Señor, tú conoces todos mis deseos. Mis suspiros no son un secreto para ti. Verso 10, mi corazón late deprisa. Mire, David estaba sintiendo hasta taticardia, porque dice: mi corazón late deprisa, las fuerzas me abandonan, aún la vista se me nubla. David estaba bajo un nivel de angustia tan grande que aún las defensas de su cuerpo se habían debilitado, porque muchas veces nuestro estado de ánimo somatiza, hermanos, enfermedades. Usted con su estado de ánimo es como que usted se ponga un rótulo y diga: estoy disponible para las enfermedades, estoy disponible para que vengan las situaciones a mi vida, porque eso es lo que hace la angustia: debilitarlo, no solamente espiritualmente, sino aún físicamente. Es por eso que Jesús les recordó algo importante a sus discípulos en Mateo capítulo 6, y quiero que se vaya al Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 25, y dice: por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, no por la ropa ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. Dice la pregunta: ¿no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mire las preguntas con las cuales empieza a confrontar Jesús a sus discípulos. Le dice: ¿no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y muchas veces nosotros desvariamos en las prioridades a causa de la angustia. Muchas veces
veces le damos más valor a las cosas materiales que a nuestra propia vida, a nuestra propia salud personal, física y espiritual. Hermano, lo que Jesús quería plasmar en el corazón de los discípulos, y sé que quiere enseñarnos a nosotros como hijos de Dios, es a vencer la angustia y el afán a través del enfoque y la dependencia de Dios. ¿Cómo usted puede vencer la angustia? A través del enfoque y la dependencia de Dios. La perspectiva de los discípulos estaba siendo cambiada en la angustia. Les empieza a decir, ¿acaso no es más importante su salud que la comida? ¿Acaso no valen ustedes más que la ropa que visten? Y en ese momento empezó a entrar un análisis en la vida de los discípulos, decir, es cierto, nos estamos preocupando por tantas cosas cuando realmente lo más importante que tenemos es la salvación, es lo que Dios nos ha dado. ¿Y por qué el enfoque y la dependencia? Mire lo que sigue diciendo en el verso 33. Jesús le sigue diciendo, buscad primeramente el reino de Dios. Mire, Jesús empezó a poner enfoque en los discípulos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfoque y dependencia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. En otras palabras, mientras la ansiedad, mientras la angustia esté por encima de su enfoque y su dependencia para Dios, no pueden ser liberadas las añadiduras que usted necesita. Eso es lo que muchas veces obstruye las bendiciones que Dios tiene para darle, porque su enfoque está más en lo perecedero que en lo eterno. Jesús cambió la perspectiva y dice, enfóquense en el reino, en buscar el reino de Dios y su justicia. Enfoque y dependencia. Eso es lo que Jesús buscaba hacer, resaltar que el afán, la ansiedad no mueve la mano de Dios. Eso no es lo que activa en la provisión, no es lo que activa los milagros en su vida, pero el ocuparse en el reino de Dios sí produce resultado. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. ¿Quieren ver resultados en su vida? No ocupen fuerzas en el afán, en la ansiedad. Mejor ocupen sus fuerzas en enfocarse en el reino de Dios. Mire lo que Jesús les dijo en el verso 27, ahí adelante. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso significa que no importa qué tan grande sea nuestro afán, qué tan grande sea nuestra angustia para querer cambiar nuestra situación, hermano, el único que puede transformar nuestra situación es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Jesucristo. Él es el único que puede cambiar nuestra situación, pero no es el nivel de tu angustia. Usted pensará y decir, no, pero mientras más angustiado me siento, el Señor me va a responder. No, el Señor no va a responder a su angustia. Él va a responder a su enfoque, a su dependencia, a su confianza, a su firmeza en la palabra de Dios. Mire lo que Pablo les dijo en Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando usted está enfocado en el reino de Dios, usted puede disfrutar la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Pero eso, hermano, es lo que Jesús estaba transmitiendo a sus discípulos. Aún cuando usted se da cuenta en la manera que los fue instruyendo, Él les transmite lo que era la oración. Y les dice, ustedes deben de orar así: venga tu reino. Padre nuestro, venga tu reino. ¿Por qué Jesús les enseñó a pedir el reino? Porque cuando usted clama y pide el reino de Dios para su vida, para su familia, para su hogar, para su trabajo, cuando usted pide el reino de Dios, usted está creyendo que en el reino de Dios hay abundancia para suplir todas sus necesidades. Eso es lo que significa pedir el reino de Dios. Usted está pidiendo todo el poder, la autoridad, las bendiciones que hay en ese reino, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Entonces, es por eso que Él les enseñó a orar de esa manera: venga tu reino. Una de las cosas, hermanos, que muchas veces pasamos por alto cuando estamos enfrentando ansiedad o angustia, es que Dios es un Dios de lecciones y de enseñanzas. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier situación que venga a su vida, sea de gozo, o sea de aflicción, o sea de preocupación, siempre hay una lección que Dios nos está queriendo revelar. Y cuando Dios nos atraviesa aún por situaciones como las que estamos viviendo, es porque hay algo que se nos quiere ser revelado a nosotros. Déjeme decirle, yo sé que Dios está tratando con muchas personas
con muchas personas que no le conocen, pero creo que uno de los corazones que deben de estar más receptivos es el de nosotros como hijos de Dios. La corrección y la enseñanza que nos está dando a través de esta situación debe de ser muy clara y enfática para nuestras vidas. Pero lamentablemente hay muchas personas que tienden a invertir más el tiempo en un sinfín de cosas que no traen provecho para su vida y siguen sufriendo las mismas consecuencias del apartarse, de la desobediencia, de tener un corazón indolente, un corazón indiferente. Hermano y hermana, si usted no aplica un cambio en su manera de buscar a Dios después que trascienda toda esta situación, hay algo que está mal en nuestros corazones, porque esto, hermano, debe de cambiar totalmente nuestra dependencia y nuestra búsqueda de parte de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 2 al 3 dice: hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros. ¿En quién? En Cristo, en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, muchos cristianos sucumben ante la angustia, ante los problemas, ante las enfermedades, porque, hermanos, pierden los tesoros del reino. ¿Cómo se reciben esos tesoros del reino? Por medio del conocimiento, por medio de la sabiduría, por medio del entendimiento. El Señor le exhortó al pueblo, dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas de las cosas que nos llevan a destrucción es porque no nos hemos aprendido a preparar. Eso es como cuando uno está en la escuela. Yo me recuerdo cuando estaba estudiando y esa semana yo me la pasé viendo televisión y dije: al final voy a estudiar. Y llegó el día lunes y no había estudiado nada. Y cree que lo que yo estaba haciendo en el camino, cuando venía en el bus, yo quería comerme el libro. Yo me estaba comiendo las páginas, prácticamente quería agarrar la mordida para que se me metiera. Pero ¿de quién fue la negligencia? Mía. No me preparé, no estudié, no dediqué tiempo para concentrarme. Y a último momento quería meterme todo a la mente. Y así pasa con muchas personas. Descuidan su intimidad, su relación, su búsqueda de Dios. Y cuando vienen tiempos de angustia, no saben para dónde correr. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. No tienen revelación de la palabra de Dios. Hermanos, este tiempo de aflicción es para que nosotros empecemos a meditar. Una de las primeras lecciones que siento que Dios nos deja a través de la angustia es que los tiempos de angustia son tiempos de tentación para nuestra vida. Los tiempos de angustia son muchas veces tiempos de tentación para nuestra vida. En el verso 39 de Mateo capítulo 6 dice de esta manera: orad para que no entréis en tentación. En el verso 39, esas fueron las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. En el momento que él había sabido lo que le tocaba enfrentar, él estaba orando y le dice a sus discípulos: váyanse aparte y oren para que no entren en tentación. Una de las cosas que debemos de entender es que los tiempos de angustia son los tiempos en los que el diablo más busca derribar su fe. Si usted quiere saber un momento en el que el diablo ataca más su fe, es cuando usted está en angustia. Usted y yo estamos en cuarentena, pero el diablo no está en cuarentena. El diablo no está encerrado en su casa de 4 paredes esperando que pase ese tiempo. No, el diablo está viendo la manera de cómo derriba su fe. Porque cuando la angustia toca la puerta de su vida, es una oportunidad que el diablo utiliza para atacarlo con temor, con tristezas y con desánimo. Y no necesita decírmelo, pero hay muchos de ustedes que se han sentido desanimados, que se han sentido tristes, que se han sentido con temor. ¿Por qué? Porque es el diablo el que está tratando la manera de derribar su fe. Y muchas veces creemos que la angustia es un sentimiento insignificante y pasajero. Oh, estoy angustiado, y decimos: no, ya se me va a pasar, o es algo pasajero, y muchas veces lo minimizamos. Pero realmente la angustia, cuando no se vence con la fe, abre puertas al desánimo para paralizar nuestras oraciones. Eso es lo que hace la angustia, paralizar nuestras oraciones. Hay muchos de ustedes que han perdido aún el apetito de la oración a causa de la angustia.
Y eso es lo que se debe de cuidar en este tiempo. En el verso 45 y 46 sigue diciendo Jesús: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Miren lo que pasó. Dice que Jesús los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, la angustia había provocado tristeza, y la tristeza en el corazón de los discípulos había provocado fatiga en lo espiritual. Entonces, hay muchas personas que cuando están angustiados, se empiezan a deprimir, solo quieren estar dormidos, ciérrenme las cortinas, aquí quiero estar encerrado. No, usted debe tomar una actitud diferente y empezar a alabar a Dios, es decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y debe de seguir alabando al Señor de esa manera, porque cuando usted aprende a poner sus angustias delante del Señor, Él le librará de todo temor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, hay que entender que el objetivo de la angustia es robarle a usted sus energías con pensamientos y cuestionamientos contra la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas hoy están diciendo, pero por qué Dios, si tiene todo el poder y la autoridad, no frena esta pandemia? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo como hijo suyo sufra? ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí y a mi familia si yo he buscado al Señor y he sido fiel con eso? Y empieza a haber un cuestionamiento, porque eso es lo que trata de hacer la angustia, que usted vaya contra la voluntad de Dios. Y eso fue lo que empezó a generarse en el corazón de Job. Cuestionamiento delante de Dios. Al ver el dolor y la angustia que Job había pasado, él empezó a generarse algo que le empezó a incomodar. Cuando Satanás pidió la vida de Job para zarandearla o para golpearla, usted se da cuenta que fue Satanás el que decía: mira, Job es alguien que te sirve, que te bendice y te honra porque tiene todo lo que necesita, pero quítale todo eso y vas a ver si no blasfema contra tu nombre. Y aún Job, después de haber perdido todas esas cosas, sabía que había un plan para su vida. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, pues sea bendito el nombre de mi Dios. Él sabía que había un plan para su vida. Job en capítulo 1, verso 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Esas palabras son de un hombre que está diciendo: bueno, yo pasé esta situación de pérdida de dolor, pero porque hay un propósito de parte de Dios. Job en ese momento estaba enfrentando de una manera correcta la angustia, pero empezó a ver un punto en ese caminar donde Job empezó a dejarse gobernar más por la angustia, más por las pérdidas. Empezó a hacer memoria de las noticias negativas que habían llegado, y él empezó a ver su situación ya no como un propósito de parte de Dios, sino como un castigo de Dios. Imagínense, Job pasó de estar en el propósito de Dios a ver a Dios como una persona que lo estaba castigando. Mire lo que dice Job capítulo 16, versos 7 al 9. Dios ha acabado conmigo y con toda mi familia. Me tiene arrinconado, se levanta y me condena. Lo que ha dejado de mí es solo un montón de huesos. Tan enojado está Dios conmigo que me persigue y me despedaza, me considera su enemigo, me mira con rabia y me muestra los dientes. Job, hermano, había prestado sus oídos más a la angustia que a las promesas de Dios. Job había desviado totalmente su mirada del propósito de Dios, aquel Dios al cual él bendecía. Ahora le está diciendo: tú eres el malo. Tú me estás arrinconando, tú me quieres ver destruido, tú me quieres hacer pedazos, tú me robaste a mi familia, tú me robaste mi trabajo, tú me estás robando mi finanza. No, era un propósito de Dios, pero la angustia empezó a cambiar la perspectiva de Job. Hermanos, lo que nosotros debemos de entender es que por grande que sea la aflicción que estemos enfrentando, nuestra responsabilidad es orar y confiar que nuestro Dios sabe lo que está haciendo. Su única responsabilidad es orar y confiar en Dios y saber que hay propósitos mejores obrando a favor de nuestra vida. Porque si usted realmente ama a Dios, usted debe estar convencido que todas las cosas le van a encaminar para bien. Es la segunda lección que podemos aprender de la angustia, es que cuando usted reconoce la soberanía y la voluntad de Dios, usted puede ser
fortalecido. Usted quiere ser fortalecido en la angustia, debe de aprender a reconocer la soberanía de Dios. En el verso 41 al 43 dice: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró Jesús, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pero las palabras de Jesús dice: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Una de las reacciones más naturales cuando nos sentimos bajo presión o angustiados por algún problema es que tendemos a salir huyendo de la situación. Eso es lo normal que queremos hacer. Cuando nos sentimos bajo presión, queremos salir huyendo. Cuando somos confrontados por algo, queremos salir huyendo. Pero la Biblia dice que cuando Elías, hermano, empezó a escuchar las amenazas de muerte, su reacción fue tan equivocada que salió huyendo hacia el desierto. Cuando usted no pide la voluntad de Dios, usted toma decisiones que en vez de traerle un beneficio, simplemente lo llevan a meterse al desierto. Lo hacen meterse más en el centro de la situación. Y esa no debe de ser nuestra reacción. En este tiempo de cuarentena, hermano, y de pandemia y de tanta enfermedad, está afectando a muchas personas de una forma negativa en sus corazones, porque estamos tan acostumbrados a sentir el control de todas las cosas. Eso es lo que muchas veces afecta a las personas, que nos gusta sentirnos en control de las cosas, y cuando las cosas se nos salen del control de nuestras manos, es ahí cuando empieza a haber una desesperación. Fe, hermanos, no es saber que tú tienes en el banco para poder pagar los biles y todo eso. No, fe es saber que aunque tal vez no tengo todo lo que necesito, Dios va a proveer, y eso es lo que afecta. Queremos sentir la seguridad, el control de las cosas, pero eso no es fe. Romanos capítulo 8, versos 5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En otras palabras, hermano, lo que trata de hacer la angustia es que usted se preocupe por buscar soluciones en su capacidad. La angustia lo que trata de hacer es que usted busque alternativas en su capacidad y que no pueda descansar en la voluntad de Dios. Cuando usted sabe aprender a ver la voluntad de Dios en todo lo que está pasando, usted puede descansar. Es por eso que ahorita me atrevo a decir que hay personas que están amargadas, que están frustradas, que están enojadas, que están arremetiendo con todo a su alrededor, porque nuestras soluciones son limitadas. Sus soluciones, mis soluciones o alternativas son limitadas, y en vez de ayudarnos, hermanos, muchas veces nos distancian del plan de Dios. Pero cuando usted aprende a plantarse y a abrazar la voluntad de Dios y a estar confiado que Él está obrando, es cuando usted recibe fortaleza para su vida y salir adelante en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 40, verso 28 al 31 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria al Señor. Los que esperan en Jehová. La única manera de usted recibir fuerzas para salir adelante es aprendiendo a esperar en Dios. Yo prefiero dar un paso con la dirección de Dios que avanzar 1000 pasos, hermano, que simplemente me llevan fuera del plan divino. Hermanos, hay que mantenernos bajo la cobertura. Cuando el pueblo estaba en el desierto, una nube los guiaba de día y una columna de fuego en la noche. Y cada vez que se movía la columna, tenía que avanzar el pueblo. Cuando la nube se movía, el pueblo tenía que avanzar. ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y ya voy a ir terminando con este último punto. La tercera lección de la angustia es que por muy difícil que sea nuestro problema en este momento, Dios conoce nuestras aflicciones.
Esa es la seguridad que debemos de tener, que Dios conoce nuestras aflicciones. El verso 44 termina diciendo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Quién sabe? Y ahorita muchos de ustedes que nos están viendo han tenido que atravesar una partida de algún familiar a la distancia, sin poder verle, sin poder compartir, sin poder cruzar una llamada. A lo mejor hay otros que están enfrentando enfermedades en este momento, o quién sabe, y hay otros que están angustiados por las situaciones, viendo cómo van a salir adelante. Pero déjeme decirle que sin importar la aflicción que usted esté pasando, Dios conoce cuáles son sus necesidades. Y vamos a ser ministrados un momento en esta noche, pero lo único que necesitamos, hermano, es humillarnos y acercarnos al trono de misericordia para recibir auxilio en nuestras necesidades. Hay una alabanza que me gusta tanto que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Qué maravilloso es tener una alabanza, una acción de gratitud en medio de cualquier desánimo, en medio de cualquier aflicción. Apocalipsis capítulo 7, verso 17, este texto me consuela mucho y dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Aún en Apocalipsis dice que Él tiene un redoma nuestras lágrimas. Gloria al Señor. Hermanos, si algo he aprendido yo es a llorar en la presencia de Dios. Porque si yo lloro por mis situaciones y por las angustias, pues eso nada va a cambiar. Pero cuando yo lloro con un propósito delante del Señor y le digo, Señor, yo me abandono en sus brazos, es ahí cuando yo puedo sentir el abrazo